Bienvenido a Oscro. El escenario está destinado a la risa, la música y la evasión, pero a veces se convierte en el lugar de la tristeza. Aquí hay 20 momentos trágicos en los que la actuación se convirtió en el acto final. Eddie Peabody. El 7 de noviembre de 1970, Eddie Peabody, el rey del banjo, estaba en el escenario de un WF Hall en Covington, Kentucky. Hacía rugir el banjo como una orquesta. Luego, de repente, se silenció en sus manos. A los 69 años, no estaba disminuyendo el ritmo. Durante décadas, Peabody había sido un espectáculo de fuegos artificiales en un solo hombre, deslumbrando a las audiencias con su ejecución rapidísima, su sonrisa contagiosa y su dominio de un instrumento que pocos podían dominar. Con un banjo eléctrico personalizado que llamaba el banjoline, mezclaba el ragtime tradicional con un toque futurista, llevando el banjo de los salones a los escenarios, clubes nocturnos y pantallas de televisión. Esa noche, al comenzar otra pieza deslumbrante, algo salió mal. En plena actuación, Eddie colapsó de repente en el escenario. Al principio, algunos pensaron que era solo parte de su teatralidad inagotable, otro destello de espectáculo de un hombre que había pasado su vida convirtiendo las cuerdas en espectáculo. Pero no lo era. El pánico se extendió cuando otros intérpretes y miembros de la audiencia se dieron cuenta de que no se movía. Se hicieron intentos inmediatos por reanimarlo, pero Eddie Peabody había sufrido una hemorragia cerebral fatal. Se fue antes de dejar el escenario. La noticia de su muerte sorprendió al mundo de la música. Durante décadas, Peabody había sido el banjo, un embajador incansable que lo mantuvo vivo en una época en la que las guitarras y el rock and roll habían robado el protagonismo. Su velocidad, claridad y capacidad de espectáculo habían inspirado a generaciones de músicos. Mitra Chaibancha, la mayor estrella de acción de Tailandia, no solo interpretó al héroe, murió como uno. El 8 de octubre de 1970, Mitra Chaibancha, la estrella de cine más querida de la nación, estaba filmando el clímax de Inse Thong, Águila Dorada, una película de superhéroes en la que interpretaba a su famoso justiciero enmascarado. Para entonces, Mitra era más que un actor, era un ícono, una figura imponente en el cine tailandés que había aparecido en más de 260 películas en solo 14 años. La última acrobacia de la película requería que tomara una escalera de cuerda que colgaba de un helicóptero y se elevara hacia el cielo mientras su personaje triunfaba. Las cámaras rodaban. Los fanáticos se reunieron abajo para mirar. Mitra saltó, agarrando la escalera mientras el helicóptero se elevaba. Pero algo estaba mal. Se aferró solo con una mano, luchando por estabilizarse mientras la aeronave subía más alto. Entonces ocurrió el horror. Frente al equipo, la multitud y la cámara, Mitra perdió el agarre, cayó 100 pies al suelo. No había forma de sobrevivir. La tragedia conmocionó a Tailandia. Con solo 36 años, la estrella más brillante del país se había ido en un instante, arrebatada no por enfermedad ni edad, sino por el mismo espectáculo que lo había hecho famoso. Por respeto, los cineastas estrenaron Inse Thong con su última acrobacia fatal intacta, un final escalofriante que difuminaba la ficción y la realidad. P.C. Sorcar, el maestro de la ilusión de la India, no pudo escapar del truco final de la realidad. P.C. Sorcar, el mago de fama mundial conocido como el Maharaja de la magia, estaba hipnotizando a una multitud en Asahikawa, Japón, cuando ocurrió el 6 de enero de 1971. Sorcar no era solo un mago de escenario, era una fuerza cultural que llevó el arte escénico indio al escenario mundial. Sus espectáculos mezclaban ilusiones asombrosas con un sentido de grandeza. No sacaba conejos de sombreros, cruzaba culturas y continentes. Oh no! 1, 2, 3, 5, 9, 1 and 0. Put 0 and 2 over here and all it will just add it. Llenaba teatros de Londres a Tokio, recordándole al mundo que la India podía deslumbrar no solo con sus tradiciones, sino también con su innovación. Esa noche, estaba realizando una de sus ilusiones más famosas, partir a una mujer en dos. El público jadeó mientras el truco llegaba a su clímax, esperando la gran revelación. En cambio, Sorcar colapsó junto a su asistente. Al principio, el público estalló en aplausos, creyendo que era un truco, un engaño del mago. Pero no era una ilusión esta vez. Había sufrido un ataque al corazón masivo,
muriendo instantáneamente a los 57 años. La muerte de Sorcar fue tan dramática como su arte. El hombre que pasó su vida difuminando la fantasía y la realidad partió en un momento en el que nadie podía notar la diferencia. Guy Rodale. Allí para hablar sobre la vida, Guy Rodale murió frente a millones. Jerome Irving Rodale, mejor conocido como el fundador del movimiento orgánico moderno, acababa de sentarse en The Dick Cavett Show cuando ocurrió, el 8 de junio de 1971. El magnate editorial de 72 años no era un invitado cualquiera. Era el padre del movimiento moderno de alimentos orgánicos, el hombre detrás de la revista Prevention y un defensor apasionado de la vida saludable. Durante décadas predicó que una dieta limpia y un estilo de vida natural eran la clave de la longevidad. Había construido su imperio sobre la promesa de vitalidad. Esa noche, estaba listo para difundir su mensaje en la televisión nocturna. Rodale subió al escenario después del político neoyorquino Jacob Javits, bromeando y compartiendo su filosofía. Parecía lleno de vida, relajado y contento. Incluso declaró a Cavett y al público: «Estoy en tan buena salud que esta tarde, después de almorzar, me dormí y dormí profundamente durante 2 horas». Luego agregó, casi proféticamente: «He decidido vivir hasta los 100 años». Minutos después, mientras la conversación cambiaba, Rodale se desplomó en su silla. Al principio, algunos pensaron que estaba bromeando. El mismo Cavett recuerda haber pensado que era parte de una rutina, hasta que la verdad se impuso. Rodale no se movía, no respiraba. En un silencio atónito, la grabación se detuvo. Los paramédicos entraron apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. El campeón de la salud había muerto de un ataque al corazón masivo en televisión en vivo. Tommy Cooper. La risa era su vida, pero su último chiste terminó en tragedia. El legendario comediante y mago británico Tommy Cooper colapsó durante una transmisión en vivo de Live from Her Majesty's en Londres, el 15 de abril de 1984. Cooper era más grande que la vida. Con su imponente estatura, su voz resonante y su icónico fez rojo, se convirtió en un tesoro nacional en Gran Bretaña. Su acto era el caos disfrazado de magia, trucos que salían mal, caídas que parecían accidentales. Pero estaban meticulosamente planeadas, y un ritmo tan malo que se volvía perfecto. Convirtió el fracaso en remate, y las audiencias lo adoraban por ello. Esa noche estaba en plena forma. Millones lo veían desde casa mientras tropezaba con otro truco fallido, con el público rugiendo de risa. Luego, de repente, se llevó la mano al pecho y cayó hacia atrás. Para todos los que miraban parecía el chiste más divertido de la noche. La audiencia siguió riendo, pensando que era la broma definitiva de Tommy Cooper. Pero detrás del telón estalló el pánico. Utileros y médicos corrieron, trabajando desesperadamente mientras las cámaras seguían grabando. Pero no había salvación. Tommy Cooper había muerto de un ataque al corazón masivo. El público pensó que veía comedia. En realidad, presenciaban una tragedia. Tiny Tim, la estrella más extraña de su época, dio su última actuación con una última canción. Herbert Khoury, más conocido en el mundo como Tiny Tim, subió al escenario en una gala benéfica en Minneapolis el 30 de noviembre de 1996. Alto, excéntrico e inolvidable, Tiny Tim no se parecía a ningún otro artista pop antes o después. Con su voz en falsete, su ukelele y su peculiar éxito Tiptoe Through the Tulips, se convirtió en una curiosidad cultural a finales de los 1960. Algunos lo descartaron como una novedad, pero él permaneció fiel a su música y a sus fans, actuando mucho después de que el foco de la fama se apagara. Aquella noche, su salud era frágil. Ya había sufrido un ataque al corazón semanas antes, pero nada podía alejarlo del escenario. Con su ukelele en la mano, cantó su tema emblemático, su falsete llenando el salón. La multitud aclamaba, meciéndose con la magia extraña que solo él podía crear. Pero al salir del escenario, colapsó. Un murmullo de sorpresa llenó la sala. Su esposa corrió a su lado, sosteniéndolo mientras los paramédicos intentaban salvarlo. Fue declarado muerto poco después. Tiny Tim murió como vivió, en canción con su ukelele aún tibio en sus manos, su falsete resonando en el aire. Volkan Konak, conocido como el Hijo del Norte de Kusejin Oglu, Volkan Konak entregó su último aliento en el escenario.
El querido cantante de música folclórica turca actuaba en Iskele, Chipre del Norte, el 30 de marzo de 2025. Durante décadas, Konak fue más que un cantante. Fue la voz del Mar Negro, un poeta cuyas canciones transmitían añoranza, nostalgia y amor por la tierra de la que provenía. Sus conciertos no eran solo entretenimiento, eran encuentros culturales, una manera para la gente de sentirse conectada con sus raíces. Los fans adoraban su calidez, su humor y la forma en que su voz transmitía historias enteras. Aquella noche, el lugar estaba repleto, su música fluyendo como siempre. El público se mecía con él, atrapado en el ritmo de la memoria y la melodía. Entonces, sin previo aviso, colapsó en plena actuación. Al principio, la multitud dudó. ¿Era una pausa? ¿Un gesto dramático? En segundos, la realidad se impuso. Los músicos corrieron a su lado. El pánico se extendió y los médicos lucharon por reanimarlo, pero fue demasiado tarde. Konak se había ido a los 58 años. Su muerte estremeció a Turquía y más allá. Una voz que definió generaciones quedó en silencio, dejando tras de sí no solo música, sino un vacío cultural. Julien Arnold, interpretando al fantasma de la Navidad pasada, Julien Arnold dio su última actuación en el escenario. El actor canadiense de teatro estaba participando en A Christmas Carol en el Citadel Theatre de Edmonton cuando ocurrió, el 24 de noviembre de 2024. Arnold no era un desconocido en el escenario. Con décadas de experiencia, se había convertido en una piedra angular de la comunidad teatral de Edmonton, conocido por su calidez y la serena autoridad que aportaba a sus papeles. No era una celebridad que buscaba fama, era un artesano, respetado por sus colegas y apreciado por las audiencias que año tras año regresaban para verlo dar vida a las historias. Aquella noche, la magia del relato de Dickens llenaba el teatro. Familias y niños se inclinaban hacia adelante mientras Arnold, envuelto en su traje como el fantasma de la Navidad pasada, entraba en su papel. Pero a mitad de la actuación, colapsó de repente. El público se congeló, inseguro de si era parte de la dramatización. Segundos después, la verdad se hizo clara. No era parte de la obra. La función se detuvo, las luces se atenuaron y los médicos entraron apresuradamente. A pesar de los frenéticos esfuerzos, Arnold fue declarado muerto en el escenario a los 68 años. Había una poesía escalofriante en ello. Al interpretar al espíritu de la Navidad pasada, Arnold se convirtió en un fantasma en la realidad, dejando este mundo como había vivido en él, bajo las luces, entregándose por completo a la historia. Laudir de Oliveira, el hombre que dio ritmo al mundo, tocó su último compás en el escenario. El percusionista brasileño, Laudir de Oliveira, estaba actuando con su banda en un concierto en Río de Janeiro cuando ocurrió, el 17 de septiembre de 2017. Las manos de Oliveira habían dado forma a la música a través de continentes. Para el público estadounidense, fue el percusionista que se unió a Chicago en los 1970, aportando congas, timbales y texturas de samba que ayudaron a hacer de If You Leave Me Now un éxito ganador de un Grammy. Para los brasileños fue un portador cultural, un hombre que llevó los ritmos de Río a escenarios mundiales. Su forma de tocar no era solo sonido, era un latido. Aquella noche, con 77 años, se sentó detrás de sus tambores, marcando el pulso como siempre. Sus ritmos danzaban en el aire, llenando la sala de vida. Luego, de repente, sus baquetas quedaron en silencio. Oliveira colapsó detrás de su batería a mitad de canción. El público, por un momento, pensó que era parte del espectáculo, pero cuando la música se detuvo y el pánico se extendió entre sus compañeros de banda, la verdad se hizo evidente. A pesar de los intentos por reanimarlo, se había ido. El percusionista que dio ritmo al mundo murió con las manos sobre el tambor. El silencio que dejó fue más fuerte que cualquier golpe. David Olney. Las letras siempre habían sido su fortaleza, pero al final no hicieron falta palabras. David Olney, a los 71 años, falleció pacíficamente en el escenario mientras actuaba en el Festival de Compositores 30A en Santa Rosa Beach, Florida, el 18 de enero de 2020. Aunque nunca se convirtió en un nombre familiar, era querido por sus colegas por su narrativa, su oficio y su discreta brillantez. Esa noche, Olney estaba en el escenario con los músicos Scott Miller y Amy Rigby. A mitad de su actuación, mientras rasgueaba y cantaba, de repente hizo una pausa. Miró hacia arriba. Dijo suavemente: «Lo siento»,
y luego inclinó su cabeza sobre su pecho. Para el público parecía un momento de reflexión, quizá parte de la canción, pero Olney nunca levantó la cabeza de nuevo. Singer-songwriter David Olney is dead after suffering a heart attack in the middle of a performance. Al principio nadie se dio cuenta de lo que había ocurrido. La música se detuvo, el escenario cayó en silencio y el pánico se extendió. Los músicos corrieron a su lado. Los paramédicos lucharon por reanimarlo, pero fue demasiado tarde. David Olney había muerto de un aparente ataque al corazón, aún sentado en su taburete, guitarra en mano. La manera de su partida fue tan suave como su música, sin colapso, sin caos, solo una salida tranquila en medio de una canción. Más tarde, sus amigos dijeron que fue como si se hubiera desvanecido con gracia, la despedida definitiva de un trovador. Miriam Makeba. Las multitudes seguían llegando, pero la misión no había cambiado. Miriam Makeba estaba actuando en Castelvolturno, Italia, a los 76 años, su voz aún una fuerza por la justicia, no por los aplausos. Cuando todo se detuvo, el 9 de noviembre de 2008, el concierto fue organizado para protestar contra el crimen organizado, y Makeba, como siempre, prestó su talento a una causa más grande que ella misma. Durante más de medio siglo, su música había llevado los ritmos de África y el espíritu de libertad al mundo. Aquella noche, cerró su presentación con Pata Pata, el contagioso éxito de 1967 que la convirtió en una estrella internacional. La multitud se mecía, aplaudiendo al ritmo familiar, su voz aún rica, aún imponente. Entonces, momentos después de terminar la canción, la tragedia golpeó. Makeba colapsó en el escenario. Suspiros y gritos llenaron la sala mientras los paramédicos corrían. It's First Lady of Song, Miriam Makeba, who died yesterday of a heart attack at the age of 76. Se hicieron esfuerzos desesperados por reanimarla, pero fallaron. Fue declarada muerta de un ataque al corazón. La pérdida se sintió en todos los continentes. Makeba fue más que una cantante. Fue una activista, una exiliada que usó su fama para luchar contra el apartheid. Una voz del pueblo que fue silenciada. Cantó en las Naciones Unidas. Se alzó junto a Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Dio al mundo la música africana cuando pocos fuera de su continente la habían escuchado, y pagó el precio, viviendo décadas en el exilio por su desafío. Miriam Makeba murió como había vivido, sin miedo, con su voz elevada en canción, defendiendo la justicia. Su partida fue un telón final para una de las vidas más notables del siglo XX. MC D'Aleste. El ritmo era intenso, la multitud eléctrica, y luego los disparos lo silenciaron todo. El 6 de julio de 2013, el rapero brasileño MC D'Aleste actuaba en un concierto gratuito en Campinas, cerca de São Paulo. Con apenas 20 años, D'Aleste, nacido Daniel Pellegrin, era una de las estrellas emergentes más brillantes de la escena del funk ostentação en Brasil, un movimiento que mezclaba letras crudas sobre pobreza y crimen con celebraciones audaces de ambición, dinero y escape. Para miles de jóvenes fans, era más que un artista. Llevaba sus palabras, les mostraba quiénes eran y les daba razones para creer. Aquella noche, D'Aleste estaba encendido, moviéndose por el escenario con carisma, entregando versos que golpeaban con fuerza y resonaban profundamente. La multitud llenaba el lugar, cantando junto a él, manos levantadas al ritmo. Entonces, sin previo aviso, un disparo rompió la música. D'Aleste tambaleó, llevándose la mano al estómago. El ritmo se detuvo. El pánico se extendió entre el público. Algunos gritaron, otros pensaron que eran fuegos artificiales o parte del espectáculo, pero no lo era. Un segundo disparo sonó mientras estallaba el caos. D'Aleste colapsó, sangrando, mientras sus fans, miles de ellos, muchos adolescentes, miraban horrorizados. Fue llevado de urgencia a un hospital cercano, pero las heridas eran demasiado graves. Horas más tarde, fue declarado muerto. El asesinato conmocionó a Brasil. D'Aleste no fue el primer artista de funk atacado, pero su muerte, descarada, frente a una multitud masiva, difundida en redes sociales, se convirtió en símbolo de la violencia que acosaba a las mismas comunidades de donde venía su música. Los fans lloraron una voz silenciada demasiado pronto. Sus canciones subieron en las listas en los días posteriores, convirtiendo el duelo en clamor. Ruby Pérez. El merengue palpitaba entre la multitud mientras Ruby Pérez tomaba el escenario, hasta que el techo se vino abajo. Conocido en toda América Latina como la voz más alta del merengue,
actuaba en el icónico club Jet Set en Santo Domingo, cuando la tragedia ocurrió el 8 de abril de 2025, a las 12:44 de la madrugada, mientras ofrecía su vibrante actuación ante un club repleto. El techo del lugar colapsó catastróficamente sin previo aviso, aplastando el escenario bajo sus pies. Pérez murió instantáneamente cuando un enorme bloque de concreto lo golpeó a mitad de canción, convirtiendo la celebración en devastación en un latido. Tenía apenas 69 años. La tragedia marcó uno de los desastres más terribles en la historia dominicana. More than 160 injured and a warning here tonight. The images are disturbing. 236 personas aplastadas, más de 180 heridas, entre ellas fans, artistas reconocidos y figuras públicas. El saxofonista de Pérez también murió. Otros fueron rescatados de entre los escombros, heridos. El duelo nacional fue inmediato y profundo. El presidente Luis Abinader declaró luto nacional. Un memorial en el Teatro Nacional de Santo Domingo contó con la presencia de dignatarios y colegas artistas, incluido Juan Luis Guerra, quien llamó a Pérez la voz más hermosa del merengue. Su manager recordó su último intercambio apenas horas antes del concierto. Ruby, entusiasmado como siempre, dijo que hablarían de planes justo después de la presentación. Fue una promesa truncada. Ruby Pérez surgió de una tragedia infantil que lo apartó del béisbol para convertirse en un ícono del merengue. Primero con Wilfrido Vargas, luego como solista con éxitos como Volveré, Buscando tus besos y Tú vas a volar. Murió en el escenario, la música aún en movimiento, la voz aún vibrante, rodeado de los fans que había encantado durante décadas. En la muerte, como en la vida, su acto final fue el de un intérprete, Silver King. Bajo la máscara había una leyenda, y esa leyenda encontró su fin en el ring. El luchador mexicano César Cuauhtémoc González Barrón, conocido por los fans como Silver King, actuaba en el Roundhouse de Londres cuando ocurrió. El 11 de mayo de 2019, nacido en una dinastía de lucha, heredó el legado de Dr. Wagner y se convirtió en un ícono de la lucha libre por derecho propio, emocionando a multitudes desde Ciudad de México hasta Tokio a la edad de 51 años. Para los devotos de la lucha, fue más que un intérprete. Era tradición envuelta en plata, un guerrero cuyo carisma y destreza lo mantuvieron en la cima durante décadas. Aquella noche, enfrentaba a Juventud Guerrera ante una multitud vibrante. Las luces brillaban, la música sonaba, y la pelea se desarrollaba con todo el teatro y espectáculo que la lucha libre exige. Entonces, en medio del combate, Silver King cayó. Al principio el público e incluso su oponente pensaron que era parte del acto. La lucha está llena de caídas dramáticas, y Silver King era un maestro en vender el momento. Pero pasaron segundos. No se levantó. Juventud Guerrera lo empujó, confundido. El árbitro dudó. Lentamente la verdad se impuso. Los paramédicos corrieron al ring, pero ya era demasiado tarde. Silver King había sufrido un ataque al corazón fatal en pleno combate. Fue declarado muerto en el lugar. Los fans quedaron atónitos. Tributos llegaron de todo el mundo de la lucha. Para muchos, su muerte fue más que la pérdida de un luchador. Fue la pérdida de un pedazo vivo de la cultura mexicana. Sara Guyard Guillot. La gracia se convirtió en horror en un instante. La acróbata del Cirque du Soleil, Sara Sassoon Guyard Guillot, estaba en plena actuación en K, en el MGM Grand de Las Vegas, cuando lo impensable ocurrió. El 29 de junio de 2013, 2 décadas de entrenamiento habían hecho de Sara una maestra del aire. Con 31 años, era respetada no solo por su habilidad, sino por la fuerza serena que aportaba a cada actuación. El público acudía al cirque para presenciar lo imposible, y Sara era una de las artistas que hacía que lo imposible pareciera fácil. Aquella noche, el teatro estaba lleno, el espectáculo tan deslumbrante como siempre. Una producción de $165 millones, famosa por sus acrobacias aéreas y su impresionante puesta en escena. El papel de Sara la llevaba a lo alto, suspendida sobre el escenario, mientras ascendía con otros acróbatas durante la escena culminante de la batalla. Entonces, en un instante, ocurrió el desastre. Un cable de seguridad falló. Sara perdió el agarre, cayendo casi 94 pies en un foso abierto bajo el escenario. Al principio, muchos en la audiencia pensaron que era parte del espectáculo. Las ilusiones del Cirque du Soleil a menudo difuminaban la línea entre el peligro y la actuación. Pero cuando los gritos surgieron entre bastidores y la función se detuvo, la realidad se impuso. La presentación fue cancelada mientras los paramédicos acudían.
pero Sarah fue declarada muerta poco después de llegar al hospital. Veteran performer plunging to her death even though she was supposed to be attached to a safety wire. La tragedia conmocionó a Las Vegas y a la comunidad artística mundial. Fue el primer accidente fatal en la historia del Cirque du Soleil, una compañía construida sobre el desafío a la gravedad. Su muerte planteó preguntas urgentes sobre la seguridad en una de las formas de entretenimiento más arriesgadas del mundo. Brandon Lee, un objeto de utilería, se convirtió en un arma y el cine perdió a una estrella. Durante la filmación de The Crow en Wilmington, Carolina del Norte, Brandon Lee fue herido de muerte en el set el 31 de marzo de 1993. Con apenas 28 años, Brandon estaba a punto de lograr su gran reconocimiento. La oscura y melancólica película sobre un músico asesinado que regresa de la tumba para vengar a su prometida prometía lanzarlo al estrellato. No solo cargaba con una película, cargaba con un legado, el apellido Lee, una dinastía que ya había redefinido el cine a través de su padre. Aquella noche, Brandon entró en escena donde su personaje era acribillado. El revólver de utilería debía disparar balas de fogueo, pero por una serie fatal de descuidos, no había sido limpiado correctamente. Un fragmento de bala quedó alojado en el cañón de una escena previa mal manejada. Cuando se disparó la bala de fogueo, el fragmento salió proyectado como un tiro real. Una bala calibre 44 atravesó el abdomen de Brandon, alojándose en su columna vertebral. Cayó mientras las cámaras seguían rodando. Al principio, el equipo pensó que era actuación. Después de todo, estaba interpretando una escena de muerte, pero el horror se apoderó de todos cuando no se levantó. Fue llevado de urgencia a cirugía, donde los médicos lucharon durante horas por salvarlo, pero el daño fue catastrófico. Brandon Lee murió en el hospital, su cuerpo vencido por lesiones internas, pérdida masiva de sangre y fallo cardíaco. El accidente fue declarado negligencia, un error que nunca debió ocurrir. Hollywood quedó conmocionado. Su prometida lloró una boda que jamás llegaría. Los fans lamentaron una vida truncada justo cuando estaba comenzando. Juan Carlos Formel. La música corría por sus venas, un legado nacido en La Habana. Juan Carlos Formel, músico cubano nominado al Grammy e integrante de la icónica banda Los Bam Bam, se desplomó en pleno escenario en el Bronx el 26 de mayo de 2023. La sangre musical corría profunda en sus venas. Con 59 años, Juan Carlos había construido su propio legado como bajista, cantante y compositor, hijo de Juan Formel, fundador de Los Bam Bam. Su música transmitía la calidez de La Habana, fusionando el son tradicional y el jazz con el ritmo moderno. No solo tocaba notas, cargaba con la historia, un legado del sonido cubano transmitido de generación en generación. Esa noche, la multitud se movía al compás. El aire vibraba con la alegría y el pulso del Caribe. Formel estaba en el centro del escenario, su bajo en mano, la música fluyendo como siempre. De pronto, la tragedia. En medio de la actuación se desplomó. Al principio, la confusión recorrió al público. Era parte del espectáculo, pero la banda se detuvo. El pánico creció cuando los médicos corrieron a asistirlo. Los esfuerzos por salvar a Juan Carlos Formel fueron inútiles. Poco después fue declarado muerto por un infarto fulminante. La noticia impactó a fans en Cuba, Estados Unidos y más allá. Formel había continuado la obra de su padre, pero también le dio su propio sello, infundiendo salsa y timba con un estilo moderno. Su repentina partida no fue solo la pérdida de un intérprete, sino de un puente cultural, un hombre cuyas líneas de bajo unían generaciones y continentes. Dick Shawn. La risa llenaba la sala, sin saber que era el eco de un último momento. Dick Shawn, de 57 años, veterano comediante y actor famoso por su estilo salvaje e impredecible, se desplomó en plena actuación en la Universidad de California, San Diego, el 17 de abril de 1987. Shawn era un artista que se alimentaba del caos. Broadway, televisión, cine, lo hacía todo, pero el escenario era su patio de juegos. El público adoraba su capacidad de convertir el sinsentido en genialidad, sin saber nunca qué haría a continuación. Era recordado sobre todo como el hippie Hitler en Los productores de Mel Brooks, una actuación tan extravagante que se volvió legendaria. Aquella noche, improvisaba con la audiencia, lanzando su habitual torbellino de comedia absurda. Apenas segundos después de un remate, cayó al suelo. La audiencia estalló en carcajadas. Claro, debía ser parte del show. Shawn solía fingir desmayos o caídas como parte de su humor físico, pero pasaron los minutos y no se movió. La risa se tornó en inquietud. Cuando comprendieron que no respiraba, el pánico se apoderó de todos.
Sean había sufrido un infarto fulminante. La ironía más cruel. Murió en medio de un chiste, y durante varios minutos nadie intentó salvarlo porque pensaban que era solo Dick siendo Dick. Coronel Bruce Hampton. Se suponía que fuera una celebración de cumpleaños, pero se convirtió en su último bis. El 1 de mayo de 2017, el pionero del jam band Coronel Bruce Hampton subió al escenario del Fox Theater en Atlanta para su concierto de cumpleaños número 70. Para los fans, Hampton no era solo un músico, era una leyenda de culto, el abuelo de la escena jam, cuyo genio excéntrico había marcado generaciones de rock improvisado. Durante décadas lideró bandas como Hampton Grease Band y Aquarium Rescue Unit, siendo mentor de incontables músicos con su mezcla de humor, caos y libertad musical. Para muchos, era el alma del movimiento jam sureño. Esa noche fue una celebración de todo lo que había dado a la música. El escenario estaba lleno de leyendas. Warren Haynes, Derek Trucks, Susan Tedeschi, John Popper y decenas más que vinieron a honrarlo. El teatro vibraba de amor, el público rugía, la música se elevaba. Entonces, durante un largo solo, Hampton se desplomó junto a un altavoz en el frente del escenario. La audiencia aplaudió, creyendo que era teatro, otra de sus excentricidades. La banda siguió tocando, sonriendo, sin darse cuenta, pero no se movía. Los segundos se hicieron minutos. La confusión se convirtió en pánico. Cuando comprendieron la verdad, la celebración se detuvo. Los paramédicos lo sacaron del escenario, pero ya era demasiado tarde. El coronel Bruce Hampton había sufrido un infarto fatal, muriendo en medio de la música a la que había entregado su vida. Tim Russert. Nadie esperaba que esa conversación fuera la última. Tim Russert, icónico presentador de Meet the Press en NBC, grababa voces en Washington, D.C., cuando todo se detuvo, el 13 de junio de 2008. Con 58 años, Russert era más que un periodista. Era una guía confiable en medio de la tormenta política estadounidense. Un hombre que presionaba a presidentes y candidatos con preguntas duras y persistentes, pero siempre con justicia, sencillez y humanidad. Los televidentes lo respetaban no solo por su conocimiento, sino por su autenticidad. El raro presentador que se sentía tanto familia como periodista. Aquella tarde, hacía lo que siempre hacía: preparar, trabajar, perfeccionar. Entonces, sin aviso, colapsó en la cabina de grabación. Sus colegas corrieron a ayudarlo. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero la causa fue rápida y definitiva. Un infarto masivo. En minutos, Tim Russert, the moderator of Meet the Press and NBC's Washington bureau chief, collapsed and died. El mundo de las noticias perdió a una de sus voces más confiables. El impacto fue inmediato. Russert acababa de regresar de un viaje familiar a Italia. Había celebrado la graduación de su hijo Luke y estaba a semanas de cubrir una elección presidencial histórica. Su repentina muerte sacudió no solo a NBC, sino a toda la nación. Los televidentes lloraron. Políticos de ambos partidos rindieron tributo. En un país profundamente dividido, todos coincidieron. Había caído un gigante. Tim Russert murió como vivió, en medio del trabajo que amaba, dando su voz a la historia de la democracia estadounidense. Su partida dejó una silla vacía en la mesa de Meet the Press, un silencio que aún perdura. No solo informaba sobre política, la hacía comprensible, y cuando su corazón se detuvo a mitad de una frase, la nación sintió la pérdida como una pausa eterna. Gracias por ver. Si encontraste interesante esta lista de historias trágicas y sorprendentes, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para más relatos verdaderos y extraños del mundo del entretenimiento.